¿Qué tal, camaradas? Este es el último martes del 2023, así que hablemos de los clásicos de la literatura y qué es lo que hace que un clásico sea un clásico. Ahora, para los que son nuevos en el canal o para los que todavía no han terminado de entender cómo es la dinámica de la sección de la biblioteca, evidentemente yo no soy ni profesor de literatura, ni estudioso de la literatura, ni académico, por lo cual muchas de las cosas que yo digo aquí se basan en experiencias que he tenido con otras personas que les gusta la literatura, mis propias experiencias y el conocimiento que he podido ir adquiriendo de las pocas clases, académicamente hablando, que recibí sobre el mundo de la literatura. Por lo que si algunos de ustedes estaban esperando definiciones acá bien de diccionario de la Real Academia y el conocimiento de años y siglos de las estudios y de la chingadera, pues no, la verdad es que no. Porque la literatura, más que ser academia, más que ser estudio, más que ser elevación intelectual, es humanidad, es sentimiento, es parte de nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de apreciar la bella palabra escrita. Por lo mismo, aquí no vamos a dar la definición literal o la definición técnica o la definición científica o la definición académica de clásico de la literatura. Porque si nos pusiéramos en ese plan, pues técnicamente los clásicos de la literatura son aquellos libros que fueron escritos en el periodo clásico de nuestra historia. Y evidentemente hay muchos libros que hoy en día se consideran clásicos que no fueron escritos en esa época, así que vamos a extender un poquito más la definición. Así que ahora sí, comencemos. Primero que nada, en el mundo de los lectores, que están en el mundo de la literatura, el término clásico hace referencia a tres conceptos diferentes. Número 1, un libro que es tan importante literariamente hablando por su lenguaje, su gramática, su peso en la sociedad, la polémica que causó o todas juntas, que es necesario de ser leído, no nada más lo puedes leer, no, sino que deberías leerlo. Es un libro del que no hay falla, es decir, el autor o autora que lo escribió es el viejo confiable, es alguien que siempre tiene calidad en sus historias, por ende sabes que ese libro va a ser bueno, lo que lo vuelve un clásico. O se trata de algún libro viejo, es decir, de una época antes del boom de las novelas del siglo XIX, que surgió precisamente en una época donde las novelas no eran del todo bien vistas. Así, porque por lo general los libros que hoy se consideran clásicos o son novelas o tienen una estructura muy similar a las novelas. Hay también ensayos y poesía y sobre todo estudios filosóficos que también son considerados clásicos de la literatura, evidentemente, pero en su mayoría de las veces cuando se menciona el término clásico de la literatura se habla de novelas. Pero de nuevo, sí hay ensayos y filosofía y poesía que también son clásicos de la literatura, pero nos estamos enfocando en novelas. Ahora, quisiera definir mejor lo del último punto, lo de son libros antiguos que tenían una estructura de novela antes de que se volvieran populares las novelas, porque si bien de esto vamos a hablar la siguiente semana, hubo una época, sobre todo antes del siglo XIX, más que nada en la época victoriana, donde las novelas eran considerado el reggaetón de los libros, eran considerados la peor basura, era el cáncer que iba a acabar con la juventud. Así es, banda, hubo una época en la que los tíos molestos se quejaban de que los jóvenes no consumían verdadera literatura o verdadero arte y leían novelas. De nuevo, de eso hablaremos la siguiente semana, por lo cual no voy a indagar mucho en eso, pero un clásico de la literatura del lado libro viejito que tuvo estructura de novela es precisamente una historia que logró ser apreciada y estudiada y amada y venerada por ese sector conservador que consideraba las novelas un cáncer, cuando ese libro tenía muchas cualidades novelísticas. Y los ejemplos que se me pueden venir a la mente son La Divina Comedia de Dante Alighieri y La Ilíada y la Odisea de Homero. Ahora, antes de que se me ataquen los ultra expertos en literatura, sí güey, ya sé que técnicamente La Divina Comedia es un poema y La Ilíada y la Odisea técnicamente son relatos, pero no es secreto para nadie que ambos libros tienen una estructura muy similar a las novelas modernas y que fueron un parteaguas para darle cabeza y pies a la estructura de una novela. Y si bien obviamente hoy en día tenemos traducciones de traducciones, los relatos originales o los primeros relatos que se volvieron
populares tenían una estructura no de poema y no de relato, sino de novela. De hecho, muchas de las copias que he logrado ver de la Divina Comedia de antes, pocas tienen esa estructura de poema con la cual fue escrita originalmente, porque pues se popularizó más de difundirla como si fuera una novela, cuando sí, todo el mundo sabemos que no son novelas ninguna de estas tres historias. Ahora, yendo al punto o al otro camino de lo que un clásico de la literatura lo vuelve clásico, es el viejo confiable, y así me gusta titularlo. Y es, como dije, cuando un autor o autora es tan conocido, tan popular y tan querido por su fandom que todo el mundo lo reconoce como sinónimo de calidad. Y aquí ya no entrarían solamente libros viejitos como los de Alejandro Dumas o Víctor Hugo, que fueron los capos de su época, sino que también podrían entrar libros de la actualidad, como Stephen King, como Brandon Sanderson, como esta Rosa Montero, entre muchos autores más, que de la gente que los conoce y los que no lo conocen del todo, saben que sus libros son sinónimo de calidad. Vaya, con este punto, que si bien no es el más extenso del video, quiero dejar en claro que no necesariamente antigüedad o libro viejito es sinónimo de clásico. También puede haber libros modernos que se puedan considerar clásicos, por esto que mencioné de que el autor es el viejo confiable. O puede ser un libro moderno o puede ser un libro viejito y entra en el tercer camino, el de que es un libro que se volvió tan polémico, tan estudiado, tan reverenciado, que se volvió en instante un libro que debe ser conocido, que debe ser leído. Por ejemplo, yo sé que va a salir mucho lector mamador diciendo, esa madre de ahí no es literatura, pero los libros de Harry Potter podrían ser considerados clásicos de la literatura moderna porque son libros que se volvieron tan conocidos, tan rockstars, que tanta gente los leía, que crearon el fenómeno de la literatura juvenil prácticamente, que deben ser leídos. O sea, que la gente dice es que lo tienes que leer para entenderlo, y el fenómeno Harry Potter fue un fenómeno impresionante que a la fecha ninguna saga literaria juvenil ha logrado superar. Han salido y muchas, pero a la fecha Harry Potter alcanzó un nivel de popularidad, de ventas, de status quo tan cabrón que no ha logrado ser superado. Y Harry Potter fue el que comenzó este boom 2000ero de las sagas literarias, las distópicas, las de fantasía, las que ustedes quieran. Y todo gracias a esos 7 libros. Es Harry Potter el ejemplo perfecto de este tipo de clásico. Un libro que hizo un boom tan cabrón en las personas que se volvió necesario de ser leído. Otros ejemplos un poquito ya más serios para que no se me ataquen los ultraconservadores podrían ser, por ejemplo, 1984 de George Orwell, Lolita de Vladimir Nabokov, que se volvió un libro ultra conocido, y entre muchos más. Pero ahí están otros ejemplos para que me entiendan a qué me refiero con un libro que genera tanto en las personas que lo leen, que se hace un estudio totalmente de ellos, que la gente tiene que leerlos para entender el pedo. A manera de conclusión, banda, podemos decir que cuando decimos clásico de la literatura, muchas veces dos personas no se refieren a la misma cosa. Y como ya ven, hay 3 definiciones cuando un lector habla de clásicos de la literatura. Así que, en lugar de decirle a una persona, es que este es un clásico porque es un clásico, o ¿a qué te refieres con clásico?, creo que más bien nosotros deberíamos de explicar a qué nos referimos cuando decimos clásico. Porque, por ejemplo, si yo te voy a recomendar Harry Potter, te voy a decir es que, güey, es un clásico de la literatura moderna porque fue todo un fenómeno. O si te voy a recomendar la Ilíada, te voy a decir es que es un clásico de la literatura porque le dio orígenes a la literatura moderna. O si te voy a recomendar a Brandon Sanderson o esto, y lo voy a recomendar como clásico, definir en cuál de estos 3 caminos, cuál de estas 3 categorías de clásico se encuentra, y de esa manera podríamos entender que clásico no se refiere únicamente a una época o a un periodo de la historia, porque como ven, los libros que surgieron en el periodo clásico no son ni Harry Potter, ni la Ilíada y la Odisea, pese a que hay personas en el sector literario que consideran a uno y otro clásicos de la literatura. Y también ahí podemos ver la belleza del lenguaje cuando damos por hecho que una palabra no significa solo una cosa, sino que aquí significa 3 cosas diferentes, pero que tienen una misma raíz, y es calidad.
literaria. Porque sí, banda, yo ya hablé previamente en este canal de que la literatura basura solamente es una, y es la de autoayuda. Pero sí es verdad que si hablamos de calidad literaria nos referimos a eso precisamente, a la huella que un libro positivamente logra dejar en la historia, en su fandom y en general en el mundo de la literatura. Lo que aportan, lo que añaden, lo que quitan y lo que pulen. Y yo creo que si un libro tiene esa calidad literaria, automáticamente se le debería de considerar un clásico. Porque hay una cuarta definición para clásico, y es aquel libro que es tan valioso que no debería ser olvidado. Y esa cuarta categoría abarca las otras tres que mencionamos en el video del día de hoy. Así que bueno, banda, espero que esta pequeña definición de lo que hace que un libro clásico sea un clásico les haya ayudado para entender un poquito más este paradigma sobre los clásicos de la literatura, y también espero pues que este video les haya gustado y les haya entretenido. Como no tengo nada más que agregar, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Yo espero que el siguiente jueves estemos con la reseña probablemente del Niño y la Garza, o de la de Sinsajo parte 1 y parte 2, dependiendo de cómo sea, porque pues tengo que ir al cine y voy a ver El Niño y la Garza y luego voy a ver Godzilla Minus One. Entonces tengo que elegir, porque ahorita esta semana y las que viene van a estar saliendo muchos estrenos en el cine, y tengo que elegir de cuáles voy a hablar en este canal. Y aparte estoy con lo de los Juegos del Hambre. Entonces el video del jueves todavía está en discusión, pero definitivamente el sábado va a ser Godzilla Minus One. De eso no tengan la menor duda. Así que ahora sí ya no agrego nada más, por lo cual yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.